En medio del debate nacional sobre la reforma pensional que estudia la Corte Constitucional, el punto más sensible no es político, es estructural. ¿Quién administra el ahorro y bajo qué reglas? Lo que advierten voces jóvenes como Jerome Sanabria no es simplemente una postura ideológica, sino una preocupación sobre la naturaleza del sistema. El traslado obligatorio de cotizaciones hasta cierto umbral hacia Colpensiones cambia la lógica del ahorro individual hacia un esquema predominantemente de reparto. En un régimen de capitalización individual, el trabajador acumula recursos propios con rendimientos financieros que le pertenecen jurídicamente. En un régimen de reparto, en cambio, los aportes actuales financian obligaciones presentes. El dilema no es si uno es bueno o malo, sino cuál garantiza mayor estabilidad a futuro en un país con envejecimiento poblacional acelerado y alta informalidad laboral. Colombia enfrenta una pirámide demográfica que se está invirtiendo. Menos jóvenes cotizando y más adultos mayores demandando pensión. Eso significa que cualquier sistema de reparto requiere equilibrio actuarial estricto. La pregunta técnica es si el Estado podrá sostener ese flujo en 20 o 30 años sin generar presiones fiscales severas. El debate, entonces, no es emocional, es matemático. Jerome, en esta discusión de la reforma pensional, usted ha tenido una voz muy importante por las personas que la siguen, que la escuchan, que la atienden. En esta parte final, en esta recta final, con la reforma demandada por una candidata presidencial y defendida por el gobierno, ¿usted quién cree que tiene la razón? Sin duda alguna, la senadora que está demandando, Paloma Valencia, porque es que, Julio, hay una cosa muy grave. Nosotros tenemos un movimiento con un grupo de amigos que se llama No con mi ahorro, y básicamente eso es lo que le decimos al gobierno: no se metan con nuestro ahorro pensional. Lo que hace la reforma pensional es robarle el ahorro a los afiliados a los fondos de pensiones, y sobre todo yo hablo desde mi propio lugar, digamos, de mis propios zapatos, robarnos el futuro a los jóvenes de pensionarnos. Pero pues, Julio, la verdad, escuché el debate esta mañana de Paloma y Gustavo Bolívar, y sin duda alguna creo yo que los argumentos de fondo para defender a los afiliados y para defender a la gente que menos plata gana y que menos plata tiene es definitivamente el de tumbar la reforma. Uno de los aspectos menos discutidos públicamente es el llamado pilar semicontributivo. Aquí está uno de los focos más delicados. Hoy, quien no alcanza semanas suficientes en el régimen privado recibe devolución de saldos, su ahorro más rendimientos. La reforma transforma ese mecanismo en una renta vitalicia proporcional. El problema que señalan críticos no es la existencia de la renta, sino qué ocurre con el excedente si el afiliado fallece antes de agotar el capital. Si esos recursos no pasan a herederos sino a un fondo solidario, cambia la naturaleza jurídica del ahorro acumulado. Aquí es donde surge el argumento de expropiación indirecta, aunque jurídicamente ese término no haya sido admitido formalmente por la Corte. La discusión de fondo es si el derecho pensional incluye propiedad plena sobre el capital o si puede ser redefinido bajo criterios de solidaridad intergeneracional. Este punto será clave en el análisis constitucional, el equilibrio entre función social y derecho adquirido. Hay un punto que mencionaba Gustavo Bolívar, Jerome, y es que él dice que esto va a beneficiar, por supuesto, a los más vulnerables porque van a recibir un subsidio de 230.000 pesos y eso, por supuesto, es muy loable. El asunto que mencionaba la senadora, por el contrario, es que eso se hace a costa de pues unos ingresos que no son sostenibles. ¿Usted qué piensa de eso? Tal cual, es que de hecho el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, dijo ahorita y ha dicho en reiteradas ocasiones que es que pretenden pagar ese pilar solidario, ese bono de 223.000 pesos con la plata corriente de Colpensiones. Dice él, para ponerlo en efectos prácticos, el dinero corriente de Colpensiones es nuestro ahorro pensional, el dinero que van a trasladar de manera forzosa a Colpensiones. O sea, básicamente, listo, van a entregar un subsidio de 223.000 a 3 millones de personas, súper, pero lo van a pagar con el ahorro de 19 millones de colombianos. Eso no es justo. Esa plata, como lo ha indicado también Paloma Valencia, debería salir desde el presupuesto nacional como un subsidio, pero no del ahorro de las personas. Pero es que además a Gustavo Bolívar se le olvida mencionar algo, y es que la reforma pensional, bueno, digamos que entrega ese subsidio a 3 millones de personas, pero también le roba el ahorro a las personas que no llegan a las semanas para pensionarse, que son en su mayoría personas de estrato 2, o sea, vulnerables. A esas personas les roban su devolución de saldos con la reforma pensional y en cambio les entregan unas chichiguas vitalicias, pero eso el gobierno nunca lo defiende. Más allá del debate político entre figuras como Paloma Valencia y Gustavo Bolívar, el asunto crítico es fiscal.
El fortalecimiento de Colpensiones implica que una mayor proporción de aportes pase al régimen público. Eso incrementa responsabilidades futuras del Estado. Según proyecciones actuariales conocidas en debates previos, el sistema público históricamente ha requerido subsidios estatales considerables para cubrir mesadas. La reforma busca ampliar cobertura a través del pilar solidario, otorgando transferencias a adultos mayores sin pensión. Esa medida tiene un componente social claro, pero también un costo fiscal permanente. La pregunta clave es, ¿está el país preparado presupuestalmente para sostener simultáneamente subsidios solidarios, mesadas actuales y obligaciones futuras sin comprometer estabilidad macroeconómica? La Corte no evaluará conveniencia política, sino viabilidad constitucional y financiera. Pero Jerome, yo creo que también hay que ser un poco más transparente en el debate. Ninguna de las demandas que hablaban de esa expropiación en la que insiste la senadora Paloma Valencia y que usted también dice en esa respuesta, se admitió en la Corte porque es que no existe tal cosa en la reforma. Se puede estar en contra de la reforma pensional y en la Corte se está discutiendo. Pero ese punto de la expropiación no está en ninguna de las demandas que aceptó la Corte. Hay una cosa y es que el funcionamiento de Colpensiones, para responder a esa pregunta, el funcionamiento de Colpensiones es como una pirámide. Tú en Colpensiones no tienes una cuenta de ahorro individual. En Colpensiones no hay una cuenta, por ejemplo, que diga Jerome y en donde se ahorre mi dinero. Si yo cotizo en Colpensiones, mi plata se utiliza para pagarle a los pensionados de hoy en día. Eso significa que mi plata no se ahorra. Entonces, si la reforma pensional nos obliga a cotizar en Colpensiones, que es lo que en la práctica sucede, nuestro dinero deja de ahorrarse y empieza a usarse, a destinarse, uno, para pagar el pilar solidario de lo que ya hablaba Dusan, y dos, para pagar las pensiones actuales de los pensionados. ¿Eso cómo se llama? Nos están quitando nuestro ahorro pensional para pagar obligaciones actuales del gobierno. Pero es que no es solo eso el problema con las nuevas cotizaciones, sino que yo reitero el tema de lo que se llama el pilar semicontributivo, que poco se habla de eso en las entrevistas, lo más perjudicial, porque a esas personas del pilar semicontributivo, colombianos que no llegan a las semanas para pensionarse, en vez de darle su devolución de saldos, que no es un subsidio, no es un apoyo estatal, sino que es su ahorro pensional, más los rendimientos que han generado, en vez de devolvérselas, como lo tenían planteado en la ley 100, les devuelven una chichigua vitalicia, en el artículo 18 de la reforma. Y le preguntamos al Ministerio de Trabajo qué va a pasar cuando esa persona fallezca, qué va a pasar con el excedente de ahorro que tenía esa persona y que le han entregado en mensualidades de 82.000 pesos, porque es que esos son los valores que dio el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda, y el Ministerio del Trabajo responde, esa plata, cuando el afiliado fallezca, se la va a quedar el Fondo de Solidaridad Pensional. O sea, si eso no se llama expropiación, ¿qué es? Que nuestro dinero se lo quede el Estado, es un robo. Tal vez lo más interesante de este debate es que una voz de 19 años esté participando activamente. Eso revela que el tema dejó de ser exclusivo de expertos y se convirtió en preocupación generacional. Los jóvenes enfrentan 3 riesgos estructurales: alta informalidad laboral, inestabilidad en semanas cotizadas, cambios constantes en reglas del sistema. Si el modelo depende del flujo constante de cotizantes formales, pero el mercado laboral no crece al mismo ritmo, la presión futura puede trasladarse a impuestos generales. El miedo no es inmediato, es proyectado. Es la incertidumbre de si el sistema será sostenible cuando esta generación llegue a la edad de retiro. Al mismo tiempo, el argumento a favor sostiene que sin reforma millones nunca recibirán nada. Es el dilema clásico entre equidad presente y certeza futura. La reforma pensional no es blanco o negro, es un rediseño estructural que redefine la relación entre ahorro, solidaridad y Estado. Por un lado, promete ampliar cobertura y proteger a quienes hoy no tienen nada. Por otro, abre interrogantes jurídicos y actuariales sobre propiedad del ahorro y sostenibilidad a largo plazo. La Corte Constitucional tendrá la tarea de decidir si el equilibrio planteado respeta la Constitución y garantiza estabilidad. Y mientras tanto, el país entero, incluidos los más jóvenes, está obligado a entender que la discusión no es ideológica, es sobre el futuro financiero de varias generaciones.